Amén. Quiero que me acompañen a la palabra de nuestro buen Dios. Allí primero vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Vamos a pasar un buen tiempo con las Escrituras hoy día. Así que anímese, acompáñeme ahí al texto bíblico, porque no hay otra cosa mejor en esta vida que pasar tiempo con la Escritura, con la palabra del Señor. Y voy a dar lectura a lo que dice acá Apocalipsis, capítulo 1, del 1 al 7. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lean conmigo el versículo 7, por favor. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y ahora quiero que me acompañen a la primera carta a los tesalonicenses. Acuérdense que todo lo que termina en censes está ahí está junto. Los filipenses, los colosenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Recuerden que estamos hablando de los últimos tiempos, ¿ya? Estamos hablando de escatología. ¿De qué estamos hablando? Escatología. Escato, últimos tiempos, logía, estudio de los últimos tiempos. Dice así la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Lean conmigo el versículo 16, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hasta ahora, hermanos, llevamos 5 sermones hablando acerca de escatología o de las últimas cosas. En el primero de los sermones hablamos del estado intermedio. En los otros 2 hablamos de los textos que acabamos de leer de Apocalipsis, pero enfocándonos en la primera venida del Señor. Y aquí les quiero mostrar un pequeño resumen de lo que hemos estado aprendiendo en este último tiempo. Bueno, esta es la tercera parte del sermón, la venida del Señor. En la venida del Señor, parte 1 y 2, nos enfocamos en la primera venida del Señor. Para entender las últimas cosas, no podemos irnos al final de inmediato, sino que necesitamos entender lo que Cristo ha hecho en su primera venida. Tuvimos también 2 sermones acerca del milenio. Recuerden que el milenio es el periodo entre la primera y hasta un poco antes de la segunda venida del Señor. Tuvimos 2 sermones que hablaron acerca del milenio. Y hoy día nos vamos a acercar a la segunda venida de nuestro Señor. Esta es la parte 3 del sermón, la venida del Señor. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a organizar esto? Esto lo vamos a organizar de esta forma. Vamos a responder unas preguntas. Vamos a responder 3 preguntas. Y la primera pregunta que vamos a responder es: ¿cómo será la venida del Señor? Esa es la primera pregunta que vamos a responder. La segunda pregunta es: ¿qué señales habrá Y la tercera pregunta que vamos a responder es: ¿qué pasará en la venida del Señor? ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Vamos a tomar de los versículos 13 al 15 de 1 Tesalonicenses capítulo 4 para comenzar a hablar de esto que es muy importante, hermanos. Y dicen aquí nuestros textos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Este texto, hermanos, llega a la iglesia de Tesalónica. Pablo escribe esta carta desde Corintios aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Pablo estaba satisfecho con esta iglesia, la cual estaba formada por convertidos de varias ciudades, de varios orígenes, judíos, gentiles. Pero uno de los propósitos por el cual Pablo escribe esta carta es para corregir algunos errores en sus pensamientos y particularmente con respecto a la segunda venida del Señor. Y tanto la primera como la segunda carta a los tesalonicenses explican la doctrina de la segunda venida de Cristo. Podríamos decir que estas son 2 cartas muy escatológicas. Por eso es que en el versículo 13 se evidencia de que Pablo quiere corregir un error que se estaba creyendo en esta iglesia. Y como el tema principal de Pablo en su predicación en Tesalónica había sido el reino venidero, algunas personas
se estaban llenando de miedo, preguntando qué pasaría con sus amigos y hermanos recién fallecidos, pensando que estos iban a ser excluidos de la gloria de Dios y solo los vivos tenían esperanza. Entonces, lo que estaba pasando con nuestros hermanos en Tesalónica es que ellos se preguntaban qué va a pasar con los que han muerto en el Señor. Quedaron excluidos, se perdieron la venida del Señor. Entonces, por eso Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aquí quiero llevarlos a entender el concepto de esperanza. La palabra en el griego es elpis. ¿Cómo es? Elpis. Y tiene un significado muy distinto a cómo nosotros usamos el concepto de esperanza en nuestros días. ¿Cuál es la frase más popular que uno escucha acerca de la esperanza? ¿Qué es lo que uno siempre escucha? ¿Cuál es esta frase que todos dicen? La esperanza, lo último. Es una frase desmotivacional, ¿cierto? Es como cuando ya está todo perdido. Pensemos, por ejemplo, en la selección de fútbol de Chile. ¿Hay esperanza de que vaya al Mundial o no? ¿No es cierto? Pero cuando un hincha, cuando un fanático ve jugar, ¿cierto?, a la selección, uno tiene la esperanza, ¿cierto?, de que gane, de que haga gol y de que vayan al Mundial. Pero es una esperanza insegura, ¿cierto? Puede ser y no, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la esperanza cristiana, eso tiene una connotación totalmente distinta. Porque, en primer lugar, el significado es esperar con anhelo o esperar con placer. Nuestra esperanza en cosas terrenales muchas veces es con ansiedad, con temor, con inseguridad. Pero cuando hablamos de la esperanza del Evangelio, debemos entenderla como una esperanza con certeza. Cada promesa de Dios es esperanza para nosotros porque sabemos que Dios va a cumplir. Si Dios dijo, voy a estar contigo, ¿el Señor lo va a cumplir, sí o no? ¿Dudamos de eso? Nuestra carne a veces duda. Pero eso, a pesar de las dudas de nuestra carne, a pesar de que a veces uno se sienta ansioso, con temor, la promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros y Él lo va a cumplir. Porque el que pone esa esperanza en nuestro corazón es Dios. Y si Dios da esa esperanza, Él suple esa esperanza. Hablando un poco también de fútbol. Hace unos años atrás, Brasil tenía una selección que tú no sabías, los equipos, los contrincantes, se presentaban a jugar y no sabían cuánto iban a perder, porque era una selección que jugaba muy bien, era una selección muy buena. Entonces, algo similar pasa con nosotros y Dios. El diablo y sus enemigos se presentan a la guerra. Ellos no saben por cuánto van a perder, porque saben que contra Dios siempre van a perder. Entonces, pensando en esta esperanza, es porque la Biblia nos habla mucho de la esperanza. Miren lo que dice el Salmo 25:3. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmo 37:34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás.
Y aquí podríamos estar horas y horas leyendo todos esos textos que nos hablan de la esperanza que nosotros debemos tener en el Señor. Y es exactamente esa esperanza la que Pablo le está transmitiendo a los hermanos de Tesalónica. Nuestra bendita esperanza. Pablo en Tito 2:13 nos habla de esta esperanza bienaventurada que es la venida del Señor. Es decir, que cuando nosotros pensamos en la segunda venida del Señor, nosotros inmediatamente debemos pensar en nuestra esperanza bendita, nuestra bendita esperanza. Y la pregunta es ¿por qué? Y aquí Pablo comienza a decir ¿por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces Pablo está diciendo a los cristianos de Tesalónica, no nos entristezcamos como los otros que no tienen esta esperanza segura. Aquellos que han muerto en Cristo serán resucitados, y si alguno de nosotros está vivo para la venida del Señor, también experimentaremos la gloria de Dios en aquel día cuando vuelva el Señor. La única razón, hermanos, de no estar seguro y no tener esta esperanza es ser un incrédulo o estar dudando acerca de mi salvación. Si yo tengo dudas acerca de mi salvación, es probable que quizás esté pasando por un tiempo de debilidad espiritual. Y yo prefiero tener dudas a presentarme delante del Señor ahí y haber sido un incrédulo, ¿ya? Porque el Señor, así como lo hizo con Tomás, que afirmó su fe a pesar de las dudas, así también va a afirmar y puede afirmar a aquellos que tienen dudas acerca de su salvación o acerca de la fe. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros entendamos nuestra esperanza? Porque fíjense lo que dice el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo será la venida del Señor? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y esa frase, hermanos, descenderá del cielo, es muy interesante. Y quiero que me acompañen aquí a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Mi deseo, hermanos, es que usted, al salir de aquí, usted en primer lugar se vaya con una esperanza, con certeza, y que usted se vaya sabiendo cómo va a ser la venida de su Señor. Para que cuando se enfrente a todos esos videos que hay en YouTube, toda esa gente que especula cosas, usted tenga claridad de cómo va a ser la venida del Señor. Entonces dice así la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿En qué se fue el Señor al cielo? En una nube, ¿cierto? Qué importante este texto, hermanos. Acuérdense los textos que leímos en Apocalipsis. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Recuerdan ustedes qué era lo que cuidaba a los israelitas en su tiempo en el desierto? ¿Se acuerdan o no? Una columna de nube de día, ¿cierto? Y una columna de fuego de noche. Esas no eran cosas espirituales, no eran cosas invisibles. Ellos veían esas cosas ahí. Eso se conoce como la gloria shequina de Dios. Cuando el Señor se hacía visible, cuando su presencia se hacía visible, Él se hacía visible por medio de esas cosas, por medio de la nube. Y así como eso era visible, así también la venida de nuestro Señor Jesucristo será visible en toda su gloria y en todo su esplendor. Por lo tanto, podemos decir, hermanos, en primer lugar, que su venida será visible, no será en forma secreta, sin que el mundo lo sepa. Al contrario, hasta la misma creación será partícipe de la venida visible de Cristo. Todo ojo le verá, hermanos. Todo ojo le verá. Nuestro texto 16 señala: porque el Señor mismo con voz de mando. Esa voz de mando es una voz de guerra. ¿Ha visto usted esas películas donde hay un ejército en un valle contra otro? Y, no sé, Gladiador, Corazón Valiente, El Señor de los Anillos, todas esas películas que nos presentan estas guerras. Y hay sonidos, ¿cierto? Hay sonidos, hay gritos de guerra. El Señor, ¿cómo vino en su primera venida el Señor? ¿Cómo vino? ¿Cómo llegó en su primera venida? ¿Dónde llegó? ¿Dónde nació nuestro Señor? En un pesebre, ¿cierto? ¿Nació en un palacio Él? ¿Alguien lo anunció? O sea, sabemos que hubo, ¿cierto?, un anuncio. Pero la segunda venida de nuestro Señor, hermanos, va a ser muy distinto a cómo llegó Él. Porque nuestro Señor no viene en humillación. No viene este corderito humilde, sino que ahora viene el león de la tribu de Judá. No viene despojado de gloria. Ya no viene despojado de gloria. Y acompáñenme aquí a Apocalipsis. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Hay que estar del lado de Dios, hermanos. Hay que estar del lado de Jesús. Ora, porque si no ese día va a ser muy tarde. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Nosotros tenemos que gozarnos, hermanos, de que hoy día podemos decir: estoy del lado de Dios. Porque este bebito, al que toda la gente adora en Navidad, al que todo el mundo adora, por así decirlo, va a venir de forma muy distinta cuando Él venga por segunda vez. Fíjense lo que dice acá la palabra del Señor. Apocalipsis 19, del 11 al 16.
Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Se han burlado muchas personas de mí en todo el tiempo que yo he estado en el Evangelio por compartirles la verdad. Se han reído de mí y se han reído de muchas personas que han predicado el Evangelio durante toda la historia. Pero en este día no habrá tiempo para reír. Ya no habrán más burlas, sino que todos van a ver y todos van a llorar. Este será el día del lloro y el crujir de dientes. Para todos aquellos que nuestra cara se rieron de nosotros, pero no se rieron de nosotros, se rieron del Señor. Por eso es que no hay ninguna razón, hermanos, para avergonzarse del Evangelio. No hay ninguna razón. No hay ninguna razón para que tú donde vayas te pongas a orar, a darle gracias a tu Dios. Ahí si vas al mall, si vas a alguna parte a comer, no hay ninguna razón para avergonzarte y darle gracias a Dios por tu alimento o pararte en una esquina y predicar el Evangelio. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado y Él estaba en su pasión, y se comunicó con Poncio Pilato. Poncio Pilato hablaron muchas cosas. Y una de las cosas que Jesús dijo es: yo podría llamar a los ángeles, a una legión de ángeles que vendrían acá ahora mismo a defenderme y me sacarían de esto. Pero Jesús no lo iba a hacer porque Él estaba en pleno acuerdo con el Padre de que esa era su voluntad. Esa era la voluntad del Padre, morir por nosotros. Pero ahora fíjense cómo vuelve nuestro Señor. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en sus caballos blancos. Él viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que el sonido de la trompeta acompaña la manifestación de Dios. Éxodo 19:16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Salmo 47:5 dice: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. ¿Cómo será, hermanos, aquel sonido? No como las trompetas de Tommy Rey, obviamente, ¿cierto? No como las trompetas que nosotros hemos escuchado en nuestra vida. Esta es una trompeta que tiene muchos objetivos. Esto nos comunica que aparte de que la venida va a ser visible, no va a ser una venida en silencio, sino que va a ser una venida audible. En el Nuevo Testamento los reyes o grandes señores eran recibidos con grandes voces de trompeta para que todo el pueblo tuviera conocimiento que había llegado el Rey de Reyes y Señor de Señores tendrá una llegada triunfal y gloriosa
grandes voces de trompetas anunciarán su llegada para que todo el mundo tenga conocimiento de su entronización plena y para reunir así a los santos de todos los lugares. ¿Andan por ahí videos, hermanos, de que se escuchan unas trompetas? Todo eso es falso, hermanos. No, son cosas que la gente sube para ganar seguidores, pero eso no se compara a lo que el Señor va a hacer cuando venga en su venida, hermanos. Acompáñenme, por favor, a Mateo 24, del 30 al 31. Mateo 24, del 30 al 31. Que Dios tenga misericordia de todos los familiares que aún no creen en el Señor, hermanos. No dejemos de orar por ellos y pedir misericordia por ellos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿a dónde? En el cielo. Y entonces reirán, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea que nuestro Señor también nos llama a todos por medio de esas trompetas. Solamente los escogidos van a escuchar esa trompeta y se van a reunir. Dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Nos van a juntar, hermanos, a todos. Vamos a estar congregados en aquel día. La venida de nuestro Señor será audible, visible, gloriosa. Y el apóstol Pablo dice algo interesante ahí en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Acompáñenme ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 2. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno para que el ladrón no entre? Cierra todo, ¿cierto? Guardar el hacha. Uno cierra las cosas, uno cierra su casa. Pero aunque la casa esté cerrada, el ladrón llega de forma repentina. Entonces, ¿cómo va a ser la venida de nuestro Señor? Repentina. Mateo, ¿cómo? Nadie se lo va a esperar. Mateo 24, 36. Nuestro Señor dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pregunta, ¿qué hubiese pasado si el Señor nos hubiera dicho el día y la hora exacta de su venida? ¿Qué hubiese pasado? Quizás la gente hubiese dicho, bueno,
El Señor no va a venir hasta dentro de 1000 años. Puedo vivir como yo quiera. Me puedo poner a cuentas con Dios luego. Aunque que la venida del Señor sea repentina, también hace que las personas digan, bueno, ha pasado tantos años, ¿cierto? Del siglo I que lo están esperando. Nunca llega. Sin embargo, Dios no quiso revelar esto porque con esto Él también tiene un propósito. Pensemos en la antigüedad. En la antigüedad no había tecnología avanzada. Cuando un hombre salía a la guerra, el hombre le decía a su esposa, voy a volver. Pasaba el tiempo y muchas veces era imposible hasta enviar una carta desde el campo de batalla. Sin embargo, esa mujer no perdía la esperanza de que su esposo volviera. Nuestro Señor se fue, pero nos dijo que iba a volver. Juan 14:3. Acompáñenme, vamos a estar revisando algunos textos en Juan. Juan capítulo 14, versículo 3. Hermano Javier, por favor, ayúdame con la lectura. Él nos dijo que iba a volver otra vez. Vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y acompáñenme por favor a Juan, capítulo 20. Esto es algo que yo creo que muchas veces hay cosas en la palabra del Señor que uno se salta, pero que tienen grandes significados. Juan capítulo 20, versículos del 4 al 7. Esto nos narra lo que pasó después de que el Señor resucitó. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Parece que estuvieran haciendo ejercicio. No, pero van a ver el sepulcro del Señor. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué pasa cuando uno sale tarde al trabajo? ¿Dónde queda la ropa? ¿Dónde queda el pijama? En cualquier parte, ¿cierto? Pero fíjense, hay un detalle acá, que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, dice que no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Es decir, los lienzos estaban por allá y el sudario estaba enrollado en un lugar aparte. Hay algunas tradiciones en Israel que se asemejan mucho a lo sucedido con el sudario de Jesús. Esa era una costumbre diaria entre el amo y el siervo. Era una costumbre que era inculcada a los judíos desde la niñez y se cumplía así. Cuando un siervo preparaba la mesa para la comida de su amo, se esforzaba por cumplir esa tarea de la manera que su señor le ordenaba. Y una vez que la mesa estaba preparada, el amo se sentaba. Durante este tiempo el siervo permanecía fuera de la visión del amo a la espera de
de que éste terminara de comer. Cabe destacar que el siervo no podía sentarse a comer hasta que su amo terminase su comida. Una vez terminaba, el amo se levantaba, se limpiaba la boca, la barba y los dedos con el lienzo y lo dejaba en la mesa. El lienzo arrugado significaba he terminado. Por otra parte, si el amo se levantaba de la mesa y dejaba el lienzo doblado, el siervo no podía aún acercarse a recoger los utensilios de ella, sino hasta que su señor regresase y terminara de comer. Porque ese lienzo doblado quería decir, volveré. Así como la tradición lo indica, lo que Jesús quiso decirnos cuando dobló el sudario fue la promesa de su venida, de que Él ascendería a los cielos, pero que aún su labor no había terminado y que regresaría a terminar lo que empezó. Sin embargo, a pesar de que la venida del Señor es la esperanza bendita de los creyentes, muchos se han querido poner en el lugar del Todopoderoso y le han puesto fechas a la venida del Señor. Y aquí es donde yo digo, qué porfiada es la raza humana. Te está diciendo la Escritura, el día y la hora nadie lo sabe. Eso implícitamente nos dice, no pongas fechas para su venida. William Miller y sus seguidores, conocidos en un principio como milleristas, proclamaban que la segunda venida de Cristo sería entre el 21 de marzo del 1843 y el 21 de marzo de 1844. Estamos en el 2025. No la ayuntaron. Aquí podríamos seguir dando ejemplos. Armando Alducin, creo que se arrepintió, sí. Hace un tiempo dijo que la venida del Señor va a ser en septiembre del 2028. Creo que se retractó. Esto nos comunica que para muchos no es suficiente las Escrituras y queremos ir más allá de lo que Dios ha autorizado. Acompáñenme a Mateo 24. Mateo 24 del 42 al 44. Del 42 al 46, perdón. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué pasa si usted un día recibe un número, una llamada, un contacto desconocido? Hoy van a ir a las 2 de la mañana a robar tu casa. El papá no se va a ir a acostar, sino que va a estar ahí preparado. Estar ahí con el teléfono quizás para llamar a la policía, no sé, con las luces prendidas para que no entre el ladrón. Y aquí el verso 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuántas personas que dijeron, el Señor todavía no viene, todavía no va a venir, voy a seguir viviendo mi vida? Pero la muerte llegó antes por ellos. Y a pesar de que el Señor no vino, la muerte vino por ellos. Y cuando se encuentren en ese día final de cara ante el Señor, no van a tener excusa. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Es una pregunta para todos nosotros. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Que la venida del Señor sea nuestra esperanza bendita y que al mismo tiempo sea en un tiempo que no conocemos, es para que estemos en una actitud correcta respecto a su venida. Y esa actitud es la actitud de un siervo fiel y prudente.
La Nueva Traducción Viviente del versículo 45 dice: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. La actitud correcta respecto a la venida del Señor debe ser de velar, trabajar y hacer la obra en la que Dios nos dejó que nosotros hiciéramos. En lo que sea que el Señor te haya puesto, sigue trabajando en eso. ¿Y por qué digo esto? Usted se preguntará, sí, en eso estamos. Porque lamentablemente durante los años, porque siempre la escatología ha sido un tema. Hace muchos años atrás, el mensaje era que el Señor venía y que el Señor venía tan pronto que la gente no tenía que hacer nada, que solamente tenían que servir al Señor. Por ende, esta gente, muchas de estas personas que malentendieron la palabra del Señor, dejaron sus familias, se fueron a hacer misiones, dejaron sus trabajos. Muchos jóvenes no estudiaron porque decían, no, el Señor va a venir demasiado pronto. ¿Qué sentido tiene hacer todas estas cosas? Pero esa no es la actitud correcta respecto a la venida del Señor. Sí, hay una frase que se le atribuye a Martín Lutero que dice: si yo sé que mañana el mundo se acaba, yo hoy día plantaría un árbol. Y uno podrá decir, ¿de qué sirve plantar un árbol si sabes que mañana se va a acabar el mundo? El punto es que debemos hacer lo que debemos hacer. La venida del Señor no nos puede desenfocar a tal punto de que digamos, no, hay que dejar todas las cosas tiradas porque este mundo va a morir y hay que solamente vivir para Dios y no hacer absolutamente nada. Ese no es, hermanos, la actitud correcta respecto a la venida del Señor. La actitud correcta es velar, trabajar y hacer la obra que Dios nos dejó que hiciéramos y hacerlo todo para la gloria del Señor. ¿Dónde te puso el Señor? ¿Cuál fue la responsabilidad que el Señor te dio? A todo el Señor nos ha dado responsabilidades, ¿cierto? Administrar una casa, una familia, ser padres de familia, ser madres, trabajar aquí y allá, ser pastores, ser maestros, ser ministros del Evangelio, trabajar en la empresa en la que el Señor nos ha permitido trabajar, estar, muchas hermanas estar en su casa, ¿cierto? Trabajando ahí arduamente 24/7 con los niños, los hombres salir de su hogar a trabajar. Eso es lo que el Señor nos ha llamado y eso es lo que hay que estar haciendo mientras nuestro Señor vuelva. Y esa es la actitud correcta que nosotros debemos tener frente a la venida del Señor. Y déjame leer, hermano, el versículo 18 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Fíjense, hermanos, lo que muchas veces causa terror, lo que muchas veces se ha usado lamentablemente para causar terror y miedo. Mire lo que el Señor nos dice en el verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La venida del Señor no es para meternos miedo entre nosotros. Es para animarnos, hermanos. Nuestro Señor vendrá pronto, hermanos. Vendrá pronto. El sufrimiento va a terminar. Nuestras lágrimas van a dejar de correr. El Señor va a enjugar todas nuestras lágrimas. Ya no van a haber más enfermedades. El pecado ya no va a existir. Ya no vamos a luchar más contra el pecado. Qué buena forma de alentarnos los unos a los otros. Segunda pregunta. Ya respondimos cómo será la venida del Señor. Ahora, ¿qué señales habrá?